¿Cuántos libros has escrito tú? He escrito 3. Se llama... ¿Cuál es el título? Bueno, prepara tu familia para sobrevivir a desastres y emergencias. Sí. Te da un poco lo que tienes que tener en tu casa, cómo prepararte, aprender a topografía, tener tu mochila preparada porque hay que salir y tener un plan de emergencia. Luego hice otro que se llama apagón eléctrico, hace ya 4 o 5 años antes del apagón eléctrico, que eran como 20 consejos para preparar el apagón, ¿no? Desde tener un plan de emergencia, tener un plan vecinal, amigos, tener linternas, tener velas, tener agua, tener muchas cosas preparadas, como 20 consejos para un apagón. Y luego el último que hice es líder, cómo mejorar tu liderazgo, que es cómo tiene que ser un líder, ¿no? Pues las características de un líder, analizándolas y con ejemplos, bueno, de mi vida que he visto en el ejército, pues la honestidad, el valor, el ejemplo, el saber delegar, el saber manejar a la gente, un poquito ser humilde, bueno, varias características sobre el liderazgo, ¿no? Siente el presente, te lo mereces. Bienvenido al mundo, me alegro de verte. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuando vean este capítulo de lo que pasó. El podcast, un programa con una dinámica muy sencilla. Todos los días traeremos un invitado para que aprendamos de ellos lo que no está escrito. Hoy estoy muy contento, hemos traído a un militar por primera vez aquí pisar set y bueno, estoy muy contento, seguro que aprenderemos mucho de él. Sin más demora, Manolo Camarao. ¿Qué pasó, Manolo? ¿Cómo estamos? Muy bien, encantado de estar aquí contigo, Jorge. Muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, ¿te apetece un cafecito? Venga, un café tomamos ahí. Vale. Café expreso, lo tomamos. Sí, vale. Te explico. Estas son especies de carnecitas cuya función es endulzar el café sustituyendo el azúcar. Cada uno tiene su ingrediente particular dependiendo de lo que quiera. Esto es para endulzar o cualquier tipo de leche o café que lleven leche, etc. Este es para dar un rollo más oriental y todo esto. Sí. Y este es el típico de endulzar, para endulzar como si fuera azúcar. Muy bien. Subir. Porque toque. Pues cogemos este oriental, ¿no? Un poquillo ahí. Un cucharillo por aquí. Se echa ahí directamente. Sí, se echa ahí, lo que tú quieras y se le vuelve. Ahí. Muy bien. Después probaremos este café Thai de Carmencita. A ver qué tal está. Sí. Venga, lo dejo por aquí. Ahí. Pues empezamos cuando quieras. Yo me lo muestro rápido. Perfecto. Ahí. Esa tiene un aroma bastante intenso. Sí, como canela. Sí. Sí. Porque esa especie de carmesita, una manera más saludable de endulzarnos la vida. Sí. La primera pregunta siempre se la hago a todo el mundo. Y es, bueno, Manolo, ¿tuviste una infancia feliz? Sí, la verdad que sí, no me puedo quejar. Me criaron bien mis padres, con mis hermanos y bueno, tuve una infancia bastante feliz. ¿Qué ven, qué? Si se puede contar dónde te criaste. Yo me crié en Zaragoza, Zaragoza. porque soy de Zaragoza, llevo aquí 24 años, pero bueno, mi infancia fue en Zaragoza y muy bien, aquí en colegio, con los amigos, todavía sigo en contacto con ellos y una buena ciudad para vivir, menos el frío, el resto está muy bien. Qué guay en Zaragoza. Si se puede contar también, tú naciste en 1900. 67. Qué guay, qué guay. Tengo 59 años. Qué bien, qué bien. Bueno, naciendo a esa edad, también se lo pregunté a Lidia, ¿pudiste comprobar el avance de la sociedad en cuanto a manera de pensar, manera de vestir? O sea, el cambio en la sociedad a medida que iba avanzando la década. Sí, se va viendo, pero bueno, es normal, ¿no? Que son los años 70, luego los 80, Sí. va cambiando la sociedad, como hasta llegar ahora, ¿no? Pues va cambiando bastante y ves la evolución desde la forma de vestir a la mentalidad, a más libertades y más relación con la gente, porque te abre mucho más. Antes la gente no salía de su pueblo, de su ciudad, pues ya empieza a viajar, empieza a salir al extranjero, con los aviones, o sea, nos movemos mucho más y estamos mucho más conectados ya entre todos. ¿Notaste un cambio muy fuerte en la época de antes de Franco y después de Franco?
había más libertad. Yo no mucho porque yo era pequeño, ¿no? Entonces, Ah. cuando Franco yo era pequeño, pero bueno, había más libertad en ciertas cosas y bueno, la evolución la democracia pues hizo que evolucionara toda la sociedad, ¿no? No sé si te pilló, bueno, los 70 y los 80, ya en la juventud, la típica discoteca y esto, los vestidos en forma de pantalones de campana y todo esto en la discoteca. Por suerte no me pilló, bueno, no lo sé, pero ya además yo creo que fueron unos años antes que yo aquello de los pantalones de campana. Y yo de pequeño, no, igual muy pequeño, con 5 o 6 años igual lo llevaba, no me acuerdo, pero ya de joven no. De adolescente no lo llevé, ¿no? Vale. Y bueno, ¿era buen estudiante de pequeño? Sí, más o menos bien. Me sacaba buenas notas y no tenía problema estudiando. No sé si en la península era igual que aquí, que era la educación secundaria obligatoria, lo que era primaria, y era eso, ¿no? Bueno, aquí en aquella época era EGB, y luego BU y COU. Era el antiguo formato que había. Sí. Y bueno, la pudiste hacer toda. Toda bien. Y luego ya me metí a la Academia Militar, que estuve 5 años interno en la Academia Militar, 3 en Zaragoza y 2 en Toledo, y luego ya sales teniente y ya, bueno, ejercer de militar profesional por varios destinos. Vamos por paso. Una vez terminaste la educación secundaria, lo que antes era bachillerato, Sí. tú no, ¿cómo era? No hiciste lo que antes era la selectividad. Sí, el COU y la selectividad. COU era el curso previo a la selectividad, y pues hacía la selectividad para estudiar una carrera, bueno, en mi caso la carrera militar. Entonces era, lo de meterse en militar era como una carrera, Sí, hay varios niveles, te puedes meter de tropa, de suboficiales o de oficiales, que oficiales ya es una carrera de 5 años. Vale. ¿Y tú decidiste? Yo me metí por oficiales 5 años, en la academia está en Zaragoza precisamente, y ahí estuve en esos 5 años. No había como al principio como un baremo, no sé, o pruebas físicas para Sí, que había entrar. unas pruebas de ingreso, tanto intelectuales como físicas, y reconocimiento médico. Entonces, en una oposición, y ya una vez que ingresabas, pues ya te metías en la academia militar O a sea, estudiar. había que hacer las 3 cosas. Sí, había examen pues, de matemáticas, física, historia, geografía, ortografía que había en aquella época, había inglés, y luego había unas pruebas físicas, y luego había unos test psicotécnicos para, digamos, seleccionar al personal. Parecido a la policía, pero más Sí. duro. Parece. Vale. Entonces tú pasaste todo eso y Sí. hiciste 5 años. 5 años. Vale. Y no sé si esa carrera militar, por así decirlo, una vez hayas pasado todos los exámenes, la mayoría de cosas son prácticas. No, son No, prácticas. hay teóricas. Hay teórica y práctica. Hay teórica también, es que damos también asignaturas como pues, física, damos matemáticas, estadística, algo de historia, y luego pues dentro de la teoría, pues teoría de tiro, teoría de tácticas de geopolítica, geografía y todas estas cosas, y luego pues tienes prácticas en el campo de instrucción, ¿no? ¿Cuál era la que más te gustaba? No, a mí lo que me gustaba era ir al campo, hacer instrucción, infantería, que era digamos lo más duro, pues puedo decir, ¿no? Porque luego veías distintas armas, pues artillería con los cañones, ingenieros con zapadores y transmisiones, caballería un poquito todo más rápido con vehículos rápidos, infantería que era más a pie, ahora ya se ha modernizado más, y luego dentro de infantería pues lo que son las operaciones especiales, que eso lo hice ya más tarde cuando ya salí teniente. Pero sales teniente una vez, acabes esa carrera de 5 años. 5 años sales teniente y ya puedes hacer, digamos, una especie de máster, pues te puedes especializar en montaña, en operaciones especiales, en helicópteros, en paracaidistas, ahí eliges un poco tu especialidad. Pero durante la carrera no había rango. Sí, los primeros 2 años eres cadete, de primer curso, segundo, y luego tercero, cuarto y quinto eres alférez. Entonces, pero al tú hacer la carrera ya de militar, claro, eso es independiente a lo que antes llamábamos la mili. La mili independiente, la mili era gente que iba obligatoriamente a hacer el servicio militar, y nosotros digamos que nos instruían para ser los mandos
de los que iban a hacer el servicio militar, de los soldados. Ah, vale, vale. Bien. Mientras eres estudiante, claro, porque tú te tenías que mantener, si tú estando en la carrera, eso no sé si era considerado como un trabajo. Bueno, O sea, gracias a la academia, cobrando. digamos que la academia te mantiene. O sea, tú entras a la academia y ellos te dan de comer, alojamiento y demás. Al principio no cobras nada y luego cobras un poquillo, por lo menos para salir al paso, por lo menos hasta que ya sales teniente. Pero la carrera, digamos que digamos que el Estado te paga la carrera una vez que estás ya dentro, ¿no? Muy Como es formación, entonces te están formando. qué bueno, qué bueno. Entonces sales teniente y tú ya cuentas ya como trabajo. Sí, ya sales teniente, ya sales a un destino de toda España, pues sales destinado. Y luego ya puedes elegir también el primer año de teniente hacer una especialidad, una especie de máster, ¿no? Y yo pues voy a elegir hacer operaciones especiales. Vale. Y te destinaron a algún lugar. Sí, primero estuve destinado en la isla de Ibiza, luego me fui a Jaca a hacer el curso de operaciones especiales, que ahí estuve un año, cuando tuve un accidente porque me explotó un cóctel molotov y tuve que volver a hacer el curso, y luego ya cuando acabé pues ya me destinaron a la COE de Mallorca. ¿No? Pero ¿eso cuánto tiempo fue? Eso Lo de es, Ibiza. el curso dura 9 meses, un curso escolar. Sí. Una vez que acabas ser teniente, ya eres profesional, ya estás cobrando como teniente, pero para hacer un máster, por decirlo de alguna forma, ¿no? 9 meses. Y te Pero preparas. lo del destino a Ibiza, ¿cuánto duró? Bueno, a ver, pues yo estuve 2 meses porque ya fue julio y agosto, y luego ya en septiembre estaba en Jaca haciendo el curso de operaciones especiales. Y el accidente fue en En Jaca. Jaca. Un pueblo que hay en el Pirineo. Amigo. Y fue muy grave. Sí, fue grave. Estaba preparando un cóctel molotov Mm. de retardo y entonces pues me explosionó encima, salí ardiendo entero para arriba. Se me metió por dentro, que tengo unas cicatrices porque se me metió por dentro, y entonces bueno, se me tiraban los compañeros a apagarme, pero volví a prender el fuego, ¿no? Eso estuve, bueno, pues no sé, yo estaría 15 segundos, 20, que es bastante tiempo ardiendo, y luego pues bueno, tuve suerte que sobreviví, y luego estuve en el hospital 2 meses, más luego otros 4 o 5 meses de recuperación, y el año siguiente, que era en febrero del año siguiente, pues ya me incorporé a acabar el curso. Amigo. Vamos a pararnos un momento aquí porque esto lo hemos visto en videojuegos y tal, el corte Sí. molotov, o sea, que eso se usa en realidad. Bueno, te preparas para usarlo, ¿no? Porque como eres militar, eres profesional, tienes que saber usarlo, prepararlo, y si hay que usarlo en una guerra o en un conflicto, pues usarlo, claro. ¿Qué pasa? Pero, bueno, sí, te enseñan a prepararlo y todo eso, pero para que la gente lo entienda, porque nosotros lo hemos visto con videojuegos, el botellón Sí. y ya está. El corte molotov, ¿en qué consiste? Bueno, este es un corte molotov de retardo, no es de lanzar, sino que se prepara en un sitio, tú lo dejas y explosiona pues a la media hora, pues explosiona, pues por hacer una trampa o algo, ¿no? Entonces tú colocas gasolina, usas grasa de coche, usas sustancias químicas y lo dejas allí, y eso solo reacciona químicamente y hace una explosión. Vale. No es el de lanzar, es otro Ah. parecido. Vale. Y, bueno, una pregunta por culturilla también. También existe y se usa el C4. El C4 es más americano, es un explosivo americano. Aquí en España se usa el XP y el TGR, o si no me acuerdo, sí. Lo más el explosivo plástico, o el TNT, lo que es la trilita normal, ¿no? C4 es un explosivo más americano, que bueno, en España se puede usar a veces según la operación, pero es más americano. Y también existe lo que se ve en dibujos animados, lo que es la dinamita, estos que parecen velas. Los cartuchos se estos ven. sí también existen de dinamita. Estos también existen, depende para qué se pueden usar, ¿no? Se usan mucho en las minas para volar las carreteras y demás, sí son bastante, y en ejército pues se vuelve para volar pues una vía férrea o hacer o volar algo grande, pues se puede usar, ¿no? Sí, que lo hemos visto por ahí en Sí. datos culturales y que el mundo No es militar. todo como sale en las películas, todo como salen los dibujos, pero bueno. El mundo militar solo tienen, solo militares. Pues entonces,
Vale, y después de hacerte ese curso, ¿cuál fue tu camino? Una vez que hice el curso me fui destinado a la COE, es una compañía de operaciones especiales de Mallorca, y ahí estuve 2 años, pues instruyendo lo que había aprendido yo en el curso, instruyendo a los que venían a hacer la mili o el servicio militar, que venían allí pues a preparar gente para que supiera pues hacer explosivos, hacer submarinismo, paracaidismo, lo que hacemos un poco en el curso, ¿no? En el curso tocas un poquito muchas asignaturas, muchas, digamos, fases, pues fase de combate, fase de agua, fase paracaidista, fase de explosivos, fase de tiro, un poquito de eso. Una vez que ya has acabado el curso, tú eres teniente, y entonces se lo enseñas a los que vienen a hacer el servicio militar o la mili de aquella época. Ah, o sea, como mentor. Sí. No sé con qué edad era eso, pero... Pues prácticamente 23, 24 años. Muy joven, muy joven. Sí, sí. Entonces, los que son tenientes, una vez acabas, no necesariamente te mandan a misiones o lo que sea. Depende del destino. Según donde estés destinado, te llevas a misiones o depende, ¿no? Pues si estás destinado en la Brigada Paracaidista, la Legión, o estás en una COI, depende si la unidad va directamente a la misión completa o vas de apoyo, ¿no? Ah, vale, vale. ¿Y cuánto tiempo estuviste formando? Bueno, ahí estuve formando, yo como instructor estuve ahí en la COI 2 años. 2 años. Y luego ya me fui de capitán, yo luego ya ascendí a capitán y estuve 5 años formando en la academia, pero ahora de profesor, no de alumno, sino de profesor. En la academia militar. En la academia militar en Zaragoza, sí. Ah, volviste entonces. Porque ahora volví, no de alumno, de profesor. Qué bueno, qué bueno. Y entonces, bueno, en la carrera militar entonces se asciende muy rápido. Bueno, estuve 5 años de teniente, entre que fui al curso, me quemé, volví y me destinaron ya 5 años de teniente. 5 años. Y luego ya ascendí a capitán. Capitán, entonces pasaste 7 años para pasar a capitán. No, 5. Salí teniente. No, de teniente a capitán. De teniente a capitán 5 total. Ah, qué bien, qué bien. Entonces, te volviste a Zaragoza formando. Sí. ¿Y cuánto te duró? Ahí estuve 5 años de profesor, con el primer curso, que es el curso de los, digamos, que llegan los nuevos en ingreso, que es cuando tienen más instrucción, más campo y demás. Y ahí pues le daba asignaturas de topografía, tiro, maniobras, táctica, todo lo que es un poquito la instrucción militar, sobre todo empezando desde cero hasta que acaban el primer año, ¿no? O sea, varias disciplinas. Sí, tenía varias asignaturas, pero sobre todo la instrucción de campo y maniobras, y lo que era tiro, explosivos, todas estas cosas, ¿no? Y estuviste 5 años. Ahí estuve 5 años de capitán y luego ya me pedí destino aquí a Canarias. Ah, fue a pedido. Sí, porque ya me quedaba poco tiempo y... Bueno, me había casado con una canaria y ya me vine para Canarias. Qué bien, qué bien, qué bien. Sí. Entonces el motivo fue ese, de venir para acá. Venirme aquí y luego ya nacieron mis hijos, ya me quedé aquí en la isleta en un regimiento de infantería y ahí estuve varios años. ¿Y cuál era tu función aquí? Ahí cuando vine, bueno, me fui al Canal 50, un regimiento que hay aquí en la isleta, bastante bueno, la verdad que había muchos profesionales, tanto de tropa como de mandos, y yo estaba ahí en tercera sección, que digamos el que dirige las operaciones, ¿no? Un poco pues coordinar lo que son las maniobras, los tiros, los programas semanales, un poco coordinar a los capitanes, yo era comandante ya, coordinar a los capitanes para que ellos hagan la instrucción a sus secciones, ¿no? a su gente. Que aquí en la isleta se da formación. Sí, bueno, el soldado está siempre formándose, Ah, o sea, está siempre aprendiendo, instruyéndose, haciendo más maniobras, viendo nuevos sistemas de armas que llegan, aprendiendo más explosivos, van siempre formándose, ¿no? y el nivel de sí, rigor, por así decirlo, de potencia es igual aquí en Canarias que en la península. Bueno, ahí depende de unidades, ¿no? En la COE, ejemplo, cuando estaba de teniente era mucho más duro porque eran operaciones especiales. Pero aquí el Canal 50 es un regimiento muy bueno y entonces ahí también había exigencia y la verdad que había un nivel alto de profesionales, tanto de mandos como de tropa, y a mí me sorprendió el soldado canario lo bueno que era y lo responsable, ¿no? Cuando tú volviste también era como mentor. Sí, bueno, cuando eres mando eres mentor siempre, entonces Sí. ya de comandante eres mentor un poquito o instructor de los capitanes y les controlas un poquito lo que son todas las maniobras, toda la logística,
todos los programas semanales, el tiro, la instrucción, todo lo que tienen que hacer, un poquito coordinar todo eso y luego pues muchas reuniones para organizar, digamos, todo el funcionamiento de un batallón de infantería, ¿no? Que es bastante complicado, ¿no? Esto me interesa porque, bueno, al estar en Canarias, Sí. al estar en Canarias, nosotros nos rodean el mar, básicamente, sí. Y bueno, no sé, también sí, tenemos tierra, pero gracias a Dios estamos bastante seguros y apartaditos, pero no sé yo hasta qué punto, sí, porque si tú estabas destinado aquí, lo que se daba era tierra. Bueno, aquí hay una base de tierra, Sí. está una brigada, la Brigada Canarias, que tiene varias unidades en Gran Canaria, otras unidades en Tenerife y otras unidades en Fuerteventura, ¿no? Un batallón. Y luego aquí también en Gran Canaria hay una base naval, la base naval que está ahí por Mesa de López, y luego hay una base aérea, ¿no? O sea, aquí que Gran Canaria es de los sitios que más sitios hay de tierra, mar y aire juntos, ¿no? Se cubre bastante. O sea, tenemos las tres cosas, por si acaso. Por si acaso. Vale. Pues muy bien. ¿Y esa ha sido tu función desde que llegaste hasta el día de hoy? No, luego cuando ya ascendí a teniente coronel, ahí estuve de comandante en el 50, de teniente coronel estuve de jefe del área de reclutamiento de Las Palmas, ¿no? Donde digamos todo el reclutamiento, donde se examina toda la gente para meterse a soldado profesional, y ahí estaba yo ahí destinado a la delegación de defensa, pero en reclutamiento. ¿Y cuántos años te ocupó? Pues ahí estuve casi 14. 14 años reclutando. ¿Qué pasa? ¿Y qué función cumple cuando tú estás en sí lo que es el hoyo, ¿no? El Parque del Hoyo aquí en Las Palmas? Hay como Sí. una residencia, ¿no? ¿Cómo decirlo yo? No sé si será ahí está la capitanía, digamos, el gobierno militar. Ahí en San Telmo te refieres, ¿no? Sí, en San Telmo. Hay algo de oficinas y hay algo de... Ahí está el general de la brigada, ahí vive allí, es decir, también oficinas, pero casi todo se ha llevado ya para la isleta, casi todo lo que es el mando de la brigada y demás. Y después está también una base que eso será aéreo en Gando. Sí, la base aérea de Gando, que es donde están los F-18 y luego una base grande aérea, y luego la base naval que está ahí en final de Mesa de López, en lo que es la base naval. Aunque tú te has especializado en tierra, ¿alguna vez te has montado en un barco o en un avión militar? He montado en avión militar porque he hecho paracaidismo, entonces tengo que saltar de paracaídas en el avión, y barcos sí, hemos hecho alguna incursión en barcos o incluso en submarinos, también he hecho alguna incursión para desembarcar y hacer algún tema táctico, algunas maniobras, ¿no? ¡Qué guay! ¡Qué guay! Pero lo de paracaidismo era una actividad obligatoria. En el curso de operaciones especiales tienes que hacer el curso de paracaidismo, obligatoriamente dentro, pero bueno, es una actividad, da un poquito de miedo al principio, pero está bien. Qué bien. Y siempre me lo he planteado cuántos saltos tiene, porque eso irá primero con uno que sabe, con un instructor que sabe, para poder hacerlo tú mismo. Ahí te explican un poquito, un par de días cómo caer, y luego ya te tiran como... ya te abren el avión y saltas solo. Vale. ¿Y lo de barco? ¿Por qué Barco para traslados o alguna incursión, y luego pues igual llegabas al barco, bajabas con una zoya, y ya llegabas a costa y desembarcabas y hacías la maniobra, ¿no? Entonces, cuando hiciste teniente, esos 14 años, en esa función, ¿acabaste o es la que sigues desempeñando? De teniente coronel te refieres, Sí. estuve en el reclutamiento, y los últimos 3 o 4 meses me mandaron fui a Toledo destinado a la Academia de Infantería, pero bueno, estuve 4 o 5 meses, pero la mayoría fue en reclutamiento. Y luego ya en el año pasado, hace un año, pues pasé a la reserva, y entonces la reserva estás, digamos, una especie de jubilación, entre comillas, y te pueden llamar, pero bueno, estás ahí pendiente de cualquier cosa que pase, ¿no? Vale.
ahora nos vamos a meter en medio del meollo, porque lo que he leído de ti es por supervivencia y todo eso. Sí. ¿Cómo conecta el servicio militar con la supervivencia en zonas inhóspitas y todo esto? ¿Cómo, no sé, cuál ha sido un poquito tu formación en esto? Bueno, en el curso de operaciones especiales hay una fase que es supervivencia, y aprender supervivencia pues tipo militar, pero bueno, se puede aplicar al final también a la gente civil, ¿no? Luego como instructor en la COE, del primer destino de teniente, también dábamos supervivencia y ahí éramos los profesores nosotros. Y luego ya cuando yo aquí estaba destinado ya en el Canal 50, pues bueno, pues en los últimos años pues decidí montar una escuela de supervivencia, la Escuela de Supervivencia Canarias, y empezamos a hacer cursos pues con civiles, luego empezamos también con la universidad, bueno, cursos digamos que eran oficiales de la universidad, cursos de extensión universitaria de supervivencia, y ahí dábamos cursos de supervivencia en básico, supervivencia en desierto y supervivencia en mar. Y luego esto, después del COVID, pues ya orienté a supervivencia al preparacionismo. Digamos que es una supervivencia urbana, por llamarlo de alguna forma, que si hay una catástrofe o una emergencia, pues cómo reaccionar, cómo tienes que prepararte y saber qué tienes que hacer, ¿no? Esto me interesa porque tú, antes, bueno, la primera pregunta, ¿tú podías combinar bien lo que era servicio militar con esta formación? Sí, porque esto lo dábamos los fines de semana. Ah. Los fines de semana. Y ahora ya pues estamos haciendo más cursos, ahora estamos haciendo cursos con el gobierno de Canarias y le damos cursos pues a guardias forestales, a 112, a bomberos, a policía local, a distintos elementos de emergencias, y lo orientamos más a emergencias, ¿no? Hacemos cursos de preparación ante desastres, cursos de topografía, cursos de búsqueda de personas, bueno, distintos tipos de cursos para formar a las fuerzas de emergencia, ¿no? Qué bueno, yo que es que labor más importante, qué bueno. Y bueno, cosas que tenemos que saber y que me llaman la atención, porque lo que hemos visto aquí es, por ejemplo, el programa de la tele, El Último Superviviente, que a saber cuántas cosas son verdades iguales, ¿no? Pero por ejemplo, en el desierto mismo, ¿vale? Sí. Dicen que me llama mucho la atención porque hay esa gente se bebía para sobrevivir su propia orina. Eso, en circunstancias extremas se suele hacer eso. Bueno, nosotros en algún curso lo hacemos para que la gente la pruebe, ¿no? Pero bueno, la orina se puede ver, pero si es al principio. O sea, ya está deshidratado o no, porque ya es tóxica. Entonces, si vas a ver que te vas a quedar sin agua, no tienes nada, pues puedes beber tu orina. La puedes mezclar incluso con agua salada si estás en el mar, mezclarlo un poco y te va a hidratar, ¿no? Lo que no puedes es estar 4 o 5 días sin beber nada de agua y luego beberte la orina, pues ya es tóxica. Pues tiene que ser clarita, pero bueno, dentro del curso, algún curso hemos hecho alguna prueba, ¿no? Pues da un poquito de asco, pero bueno, al final hay cosas que necesitas para sobrevivir, y por lo menos digamos que los cursos intenten hacer todo lo más real posible, sí, para que la gente lo aprenda, ¿no? Para sobrevivir en esas circunstancias. Y Sí. después está en temas de selva o Amazonas, etcétera, o tal, que como no hay comida, hay que comer de todo, entonces se comen los propios insectos. Sí, bueno, aquí comemos insectos también, pues comes de grillos, saltamontes, incluso gusanos también hemos comido. Y en selva estuve hace, yo creo, 5 o 6 años en Costa Rica haciendo un curso de selva con una escuela que hay ahí, esa, de un amigo Arturo ahí. Y bueno, pues la selva tiene muchos animales que comer, hay que tener cuidado porque también hay animales peligrosos, sobre todo serpientes y arañas, ¿no? Pero bueno, eso hay con cuidado, tener tu fuego preparado para alimentarlos y demás, ¿no? Pero comes cosas un poco distintas, por llamar de alguna forma, ¿no? Tengo un par de preguntas de cultura general en cuanto a supervivencia. Otra es, vale, cuando está en el hielo, ¿vale? En el hielo, sí. Dice que, bueno, que cuando está en congelación, en frío, como que la gente o duerme en poca ropa y se nuda y se junta para estar más calentito. No sé si eso es aconsejable o... Bueno, quitarte la ropa, no, no sé que la tenga mojada,
estar juntos sí, porque cuando está el frío, pues siempre juntarte con gente y dar calor unos a otros. Lo que pasa es que si hay mucho frío y te quedas parado, aunque te juntes con otra persona y no tienes ningún abrigo, no tienes ningún refugio, te puedes quedar congelado. Entonces lo mejor es moverse, empezar a andar, aunque sean círculos, para que tu cuerpo genere energía, calor, y entonces no vas a morir congelado. Pero si te estás a menos 20 grados, por mucho que te acurruques con otra persona, vas a tener más calor al principio, pero luego te vas a congelar, ¿no? Claro. Después, sí, eso será por el rollo de ropa mojada o algo. Claro, ¿no? Y aunque no esté mojada, si hace mucho frío, la solución es moverte. Cuando están ahí en Rusia o en la Segunda Guerra Mundial a menos 40 grados, los soldados tienen que moverse porque si quedaban parados se morían congelados. Entonces te puedes mover y tu cuerpo genera energía y calor. Claro. Otra cosa de supervivencia que ayer o antes de ayer lo vimos en el documental de William Mir, que se fue de polo a polo, de polo norte a polo sur, que en una tribu pues hizo fuego únicamente con palos. Sí. Eso es real. Sí, nosotros en los cursos hacemos fuego con palos, sobre todo con el arco, que es más fácil que con la mano. Pero bueno, tienes que tener las maderas bien preparadas, es complicado hacerlo. Ya últimamente, como los cursos de supervivencia los hemos adaptado a preparacionismo, que por un desastre no te vas a poner a hacer fuego con palos, lo vas a hacer con un mechero o con una chispa, que es más fácil, ¿no? Los palos es un poco anecdótico o bonito hacerlo, porque bueno, cuando lo consigues pues es una satisfacción, pero en la realidad es muy complicado cuando hay humedad, está mojada la madera, es muy complicado hacerlo, ¿no? Pero se puede hacer, aquí lo hacemos en algún curso. Y después hay como típica piedra especializada para ese fuego también, no sé si yesca. Sí, la yesca es donde salta la chispa y lo que arde, ¿no? Obsidiana, que por aquí por el sur hay algunas piedras, se puede ser chispa, pero también es complicado hacerlo con chispa. Una cosa ya es que tengas un fire steel, que es el aparatito de magnesio que hace chispa, y entonces es mucho más fácil, que lo puedes llevar y te dura años y años. ¿Alguna vez usted ha vivido una circunstancia extrema? ¿O no? Extrema, bueno, cuando me quemé fue extremo. Bueno. Pero luego en el curso de operaciones especiales, bueno, te ponen al límite, pues un poquito, digamos que está dentro de la instrucción dura, te ponen al límite de frío, ves gente desmayarse y quedarse por hipotermia, llevas a la ambulancia porque no aguantaba mal el frío, te ponen al límite de hambre, pues tienes tiempo sin comer, al límite de sueño, te van poniendo ciertas pruebas para que tú aprendas y luego puedas instruir a la gente, ¿no? Lo más real posible, ¿no? Incluso hacemos también trato de prisioneros, te coge prisionero y te tratan como un prisionero para que veas tú cómo puedes reaccionar en caso de caer prisionero. Qué curioso. Y después, vale, en los desiertos, yo creo que yo también estoy acostumbrado, aunque vivimos muy cómodos aquí, también he sobrevivido días comiendo poquito. Incluso cuando estamos malos, pues comemos poquito, poca cantidad y todo. O sea, por ejemplo, si estás en un desierto, días puedes llegar a mantenerte y seguir avanzando, comiendo poquito y bebiendo moderado para que no se te gaste el agua, ¿no? En teoría, sin comer puede estar hasta 3 semanas. 3 semanas. Podría estar, ha habido casos, ¿no? Y sin beber, pues la media son 3 días sin beber. Entonces, lo fundamental en cualquier desierto o en cualquier catástrofe es el agua es lo principal, ¿no? Tener agua acumulada, tener agua guardada, y en el desierto puede hacer trampas de agua que con condensación en el sol, unos plásticos, que las hacemos en los cursos, pues la gente consigue un poquito de agua y por eso puede beber, ¿no? Pero puede estar una semana sin comer, pero bebiendo agua, claro, no puede estar una semana sin beber. Claro. 3 semanas sin comer. Eso es el máximo, pero bueno, prácticamente puede ser una semana o 10 días sin comer nada, pero bebiendo, lo que no puede estar sin beber, como beber 3 días, y si hace mucho calor, incluso en el desierto, pues menos días, ¿no? El agua hay que tenerlo como lo principal cuando hay una emergencia, un desastre, o estás en el desierto, en una supervivencia. Sí. Ya he oído gente, por ejemplo, lo mismo los que compiten en Qatar también, que son varios días en el desierto. Sí. O
o circunstancias extremas que se pierden. No sé si ha habido, yo no sé si he visto la noticia, pero yo vi la película Náufrago. Sí, tío, lo pasa bastante. Sí, bueno, es una película muy buena, que tiene que sobrevivir, pero bueno, puede estar en el mar. Lo importante es tener agua dulce o saber destilar el agua salada, convertirla en agua dulce, pues bueno, evaporación. La película no sale, pero es una cosa sencilla con unos plásticos, sencilla entre comillas, hay que aprenderlo como todo. Interesante. Y luego también, al estar ahí en la costa, pues tienes peces, puedes pescar, puedes coger moluscos, que eso te puede alimentar bastante, ¿no? Sí. No sé, bueno, no sé si tú diste en militar y todo eso es lo que era el código Morse. Sí, dimos en el curso presentamos el código Morse, pues ahí ya se me ha olvidado un poquito, ¿no? Pues bueno, a veces algunas palabras como SOS o los números, pues son números fáciles de aprender, pero lo difícil es cuando te vas a un mensaje al principio te cuesta, lo aprendes, pero como no lo practiques se te olvida, ¿no? Es que hay dos handicaps en el código Morse, porque alguien te puede escuchar haciendo código Morse, pero puede que tú ya estés a mitad del mensaje. Claro. Entonces, si estás a mitad del mensaje, tienes que pararte y a lo mejor no lo coges de primera, tienes que esperar que empiece de principio. Ahora ya se usa poco, yo creo que ya con toda la tecnología que hay, ahora mismo con todo Ah, la tecnología que avanza muchísimo se usa poco, pero bueno, siempre queda el código Morse, por ejemplo, SOS, pues es 3 rayas, 3 puntos y 3 rayas, pi, 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 eso ya es el SOS de socorro, ese sigue siendo internacional y sigue estando en vigor, ¿no? Lo ideal si te pierdes una isla desierta, además de, como dices tú, convertir el agua salada en dulce y hacer fuego y buscar los medios naturales que te ofrece la isla. Hacerte un refugio con las palmeras, con las hojas. Refugio, la comida, los cocos y todo eso. No sé si sería más recomendable, más que escapar de la isla, adentrarte en la isla a ver si hay por dentro, yo qué sé, o estaciones de radio o lo que sea. Bueno, ahora hay pocas islas, ya quedan pocas islas desiertas, ¿no? Sí. Porque ya pues el mundo evoluciona mucho. Pero bueno, hay que reconocer la isla, ¿no? Pues meterte para dentro de la isla, pero eso depende de la circunstancia y el sitio donde estés, ¿no? No es lo mismo una isla que esté en el trópico, que esté más al norte, que pasa más frío. Si hay selva, no hay selva, que animales hay peligrosos. Tribus ya, pues bueno, no es una isla que hay por ahí todavía, que hay una tribu peligrosa por ahí. Animales peligrosos. Y luego ver, pues bueno, si estáis más seguro en la costa, que ahí voy a poder pescar, voy a poder hacer un refugio más que meterme dentro de la jungla, que puede haber animales. Todo depende un poco del tipo de isla. Pero bueno, ya islas desiertas hay poco y prácticamente, pues al menos alguna vez que se queda algún barco que naufraga y queda en algunas islitas por ahí, pues esos náufragos ya antes sí que había muchos, pero ahora ya hay menos. ¿Tú aconsejas esperar ahí o saberte hacer una balsa para escapar lo antes posible? Sí, como en la película dices tú, si nadie te viene a rescatar durante años, pues tendrás que salir, ¿no? Ajá. Es complejo y demás, pero bueno, hacer alguna señal, dejar alguna señal en la playa marcada, un SOS, pues con cocos o con ramas para que si pasa un avión te vean, ¿no? Porque esas islas, lo que hay islas muy pequeñas que están por ahí, que no están habitadas, bueno, si pasa un barco, pues tener las hogueras preparadas para hacer un fuego para que vean el humo, una señal para que te reconozcan. Meterte en hacerte una balsa y salir, pues es complicado, ¿no? Se puede hacer, pero bueno, todo depende de las circunstancias. El otro día leí que ya está todo cartografiado incluso desde el Pacífico, desde la orilla, o sea, la otra cara del mundo, desde lo que es América del Oeste hasta, del oeste hasta dar la vuelta al mundo, hasta Asia, que incluso los islotes pequeños que hay entre medio. Sí, ahora ya con los satélites prácticamente ves todo, el Google Maps, hacer zoom y ver prácticamente quién hay en la playa, ¿no? O sea que ahora mismo la tecnología avanza muchísimo. Por eso de a veces queda un náufrago que sale ahí en las noticias, que se ha estado ahí 2 meses, 3 meses ahí, hasta que alguien le ha recogido, ha pasado un barco o un avión ha visto una señal de SOS o fuego y entonces pues la han rescatado. Pero ya con la tecnología es muy difícil, que no hay como antes, antiguamente, que como hace un siglo que se perdía la gente, los barcos estos de madera, pues naufragaban.
y era más normal, ¿no? No sé si en el servicio militar se da esa formación, pero también leí hace poco que hoy en día, aunque son más modernos, existen los piratas de mar, Bueno, pues son otro tipo de piratas, ¿no? No es que como son vandalismo. sí, por es así decirlo. vandalismo, robos. Los piratas que llaman que están en la zona de Somalia lo que hacen es secuestrar, van con sus barcos, con sus ametralladoras, secuestran un buque, pues sobre todo buques petroleros o buques de carga, y piden un rescate a las empresas multinacionales que llevan esos barcos, pero no es el pirata clásico que iba por ahí navegando y pagar el parche. Pero no sé quién se carga de combatir contra eso, los propios militares. Bueno, hay una misión española, bueno, cuando empezaron los piratas ahí en la zona de Somalia, que estuvieron secuestrando barcos, secuestraron un barco español, el Alacrán, pues mandó una misión con un buque español a patrullar toda la zona para evitar que hubiera piratas, ¿no? Incluso en los buques digamos, mercantes, civiles, pues ahí o militares o iban también gente profesional digamos, de seguridad para dar una seguridad cuando venían estas lanchas que venían a robarles o a secuestrarles o matarles, ¿no? Por lo visto dice que, bueno, con los siglos y con los años se ha perdido, pero hoy en día no sé si ya no hay el romanticismo como todo el mundo se sabe y puede ir pagando a todos lados en avión y todo eso. Se ha perdido el romanticismo de descubrir, Sí, de bueno, cogerte un barco y descubrir. Ya prácticamente está todo descubierto, ¿no? En alguna zona en el Amazonas por dentro que todavía hay alguna tribu por ahí perdida, pero ya con los medios que hay, los aviones, las embarcaciones modernas, por satélite está todo descubierto. De vez en cuando se encuentra ahí de repente pues una tribu perdida dentro del Amazonas. Como es tan grande es complicado avanzar, pero ya ese romanticismo ya ha sido de otra época, ¿no? Se ha perdido ya, bueno, se ha perdido, pues se ha descubierto todo, ahora estamos muy globalizados, como dicen, y ya pues se tiene todo controlado, ¿no? Claro. Y toda esa preparación que has tenido en las formaciones y todo eso es lo que te ha llevado a dar conferencias después, ¿no? Sí, bueno, después de dar unos cuantos cursos, pues me he especializado un poco en dar conferencias de preparación ante desastres, porque hice un curso en la UME de gestión de catástrofes, y entonces siempre me ha gustado mucho lo que es el preparar a la gente, y luego también lo mezclo un poquito con el liderazgo, ¿no? También me gusta mucho el tema de liderazgo, pues el liderar en catástrofes. Cuando hay una catástrofe pues hay que mandar, hay que organizar bien, tiene que haber un líder que sepa controlar la situación, que no tiene que ser igual el jefe, igual no es el jefe, pero hay alguien que sabe calmar la situación, sabe organizar. Y otro ejemplo, el otro día hubo un accidente el accidente de Almut, del tren, pues el chaval, que era jovencillo, que estaba ahí de Renfe, pues habló muy bien, organizó a la gente, lo calmó, dijo: quedaros aquí, nosotros no nos preocupamos de esto, no os mováis, vamos a reconocer. O sea, mandó muy bien, ¿no? Y que tomó el mando allí como un buen líder, y la gente, bueno, cuando ve que alguien dirige y que controla un poquito, pues se tranquiliza más, ¿no? Me interesa esto. Yo estudié ingeniería, organización industrial, la terminé y todo esto. Pero sí, di un poquito sobre el liderazgo y todo eso, y lo que tú me habías dicho, la diferencia de un líder y un jefe. Sí. Porque, claro, porque una cosa es inspirar a otros, hacer que mejoren, estar a favor del objetivo para que vayamos todos a una y se cumpla el objetivo principal de todo el mundo, y otra cosa es mandar, por así decirlo. Entonces no sé si tiene que haber un equilibrio entre asertividad de decir, bueno, yo tengo que tener autoridad porque sé lo que estoy haciendo para el bien común, pero no sé hasta qué punto, ¿cómo decirlo? Sí, dirigir sin ser totalmente, no se llama Cristo la palabra. Bueno, sí, bueno, pero no, puede ser un líder, tiene que ser alguien que mande, que dirige a su gente, que la dirija bien, Sí. Que sepa tratar a su gente, que se preocupe por sus hombres, que eso es fundamental, sí, que un líder se preocupe y luego que sea una persona honesta, que tenga principios, que sea un ejemplo, que no mande a su gente, yo se quede detrás, y que básicamente que sepa dirigir, sepa mandar y sepa, como dices tú, me lo has dicho tú, ir por el bien común, ¿no? Pues hay una misión de rescate, pues
lo importante es salvar vidas. Entonces, a veces ahí que el líder tiene que ponerse duro, pues tiene que ponerse duro para mandar, porque bueno, dentro de los subordinados habrá también gente que te va a poner la zancadilla. Entonces hay que saber también ser estricto y tener mando, ¿no? Pero bueno, lo principal es que el líder sepa arrastrar a la gente y que la gente le siga por convencimiento, no porque sea una obligación, porque es el jefe, ¿no? Claro. Y no sé si además de cómo se gana el respeto del líder, no solo por la experiencia y rango, sino también por las hazañas que hace o algo. Bueno, el líder se lo gana primero dando ejemplo, ¿no? Si da ejemplo, pues la gente va a seguirle, ¿no? Luego que se preocupe por su gente, que sea una persona honesta, ¿no? Una persona que tenga principios, que tenga valores, que sea humilde, que no sea clásico chulo, que vaya de campeón por la vida, que se le sube el ego, pues tiene que ser una persona que sea humilde, ¿no? Luego el líder también tiene que saber delegar, ¿no? No puede hacer todo él, tiene que tener subordinados dentro de su pirámide de mando para encargarle misiones. Oye, tú encárgate de esto, saber delegar, ¿no? Y luego pues también el saber llevar a su gente siempre con el buen fin, ¿no? Cuando hay que corregir, corregir, y cuando hay que, digamos, recompensar o dar un ánimo o una palmadita a la espalda, oye, lo has hecho muy bien, siempre que se pueda, hay que reconocer el trabajo de tu gente para que la gente se sienta bien, pues por lo menos mi jefe me lo reconoce, y lo está pasando mal durante 7 días aquí ayudando a la gente, pero bueno, por lo menos me lo reconocen, ¿no? Eso es importante. No sé si esto da satisfacción cuando ya tú eres un rango superior. No sé si en el servicio militar, lo que vemos en las películas, eso de levantarse a las 4 de la mañana ya desde la cama y hacer flexiones, el típico discurso no sé si se hace en realidad, bueno, no sé si... depende de la situación y depende del momento, pues bueno, por ejemplo, nosotros pues, te levantan pronto, te despiertan, te hacen gimnasia, flexión un poquito para instruirte, para eso formarte, ¿no? Bueno, yo también como mando lo he hecho, pues en las operaciones especiales, pues es una unidad dura y bueno, no puedes estar ahí flojito, tienes que dar caña porque esa gente luego va a estar en situaciones complicadas, va a tener porque pasar frío, pasar hambre, pasar sueño y eso hay que entrenarlo. O sea, eso se hace para que estén preparados, tienen una razón de peso, por rollo de disciplina, que tengan sangre caliente, ¿no? Nosotros decimos, ¿no? Instrucción dura, guerra fácil. Te has preparado bien, cuando lleguen los problemas vas a saber actuar. Si te han preparado flojito, no te han despertado a la mañana, no has pasado frío, no has pasado hambre, no has pasado sueño, cuando llegue una situación complicada no estás preparado, es como todo, ¿no? Pues los bomberos igual se instruyen en apagar fuegos, en situaciones complicadas, en el monte, andar bastante para llegar hasta el fuego y tal, eso te instruye para eso, para cuando ocurra, pues saber hacerlo. Si no estás preparado es como todo, ¿no? Pues si ingeniería estudias tú, si no estudias la ingeniería, cuando tengas que hacer un trabajo, pues no sabes hacerlo porque es complicado, ¿no? Claro, esto, no sé si eso aumenta cuando tú estás en esa formación militar, que bueno, al haber disciplina, aumenta en el soldado, sí, la autonomía de uno mismo cuando ya desde que eres joven, tu autonomía y como adquieres seguridad en ti mismo por saberte desenvolver. Pues sí, eso en la CONI, que es la compañía de operaciones especiales, llegaban los chavalillos jóvenes así con cara de miedo, ¿no? Y después en aquella época eran 9 meses de servicio militar, que era duro, y pues teníamos otra fase de agua, nuestra fase de explosivos, fase de montaña, la fase de tiro, varias fases y demás, que se pues, levantaban a las 4 de la mañana, hacían flexiones, nos mojábamos y pasábamos al río. Cuando acababan, pues estaban orgullosos de todo lo que habían hecho y le daba una confianza, que yo creo que esa confianza, yo tengo contacto con soldados que tuve, compañeros y demás, bueno, le marca un poco la vida y igual las unidades como puede ser la Legión, la Brigada Paraguista, las operaciones especiales, unidades de montaña, pues eso forja una seguridad entre ellos, aparte de una camaradería y que tienen en la vida, pues digamos que les ha cambiado a mejor, ¿no? Pues el tener confianza en uno mismo, pues y estar orgulloso de lo que ha hecho, pues es fundamental. Vale. Volvamos a temas más generales. Como sabemos todos, a finales de 2019 y principios de 2020 vino la pandemia y todo eso. ¿Vale? No sé si en esa época tú que estabas en formación tuviste que hacer algunas actividades especiales. Bueno, yo estaba en
en el área de reclutamiento, nuestra misión, que nos encargaron, digamos, desde el Ministerio de Defensa, nos teníamos que contactar con la gente mayor, digamos, con han sido ya militares retirados o con las viudas, para ver si necesitaban algo, ¿no? Entonces, nuestra misión prácticamente era llamarles: oye, necesito comida, necesito un colchón porque necesito una cama articulada porque mi marido está mal, o necesito medicinas. Pues entonces hacíamos unas misiones un poquito así, ¿no? Pero los que más actuaron, pues sobre todo fue la UME o unidades de tierra o de la Armada, como aquí Infantería Marina, que pues desinfectando, sacando cadáveres, por desgracia, que tenían que sacar a veces, y ayudando con los sanitarios, que bueno, que gracias a que estuvo todo muy coordinado, y el trabajo de toda esta gente, tanto bomberos, militares, sanitarios, guardias de seguridad, policía. ¿A qué te refieres con desinfectar? Pues Limpieza. Limpieza y desinfectar. Como estaba el virus, pues tenían que ir con estos clásicos desinfectantes para cualquier sitio que esté infectado, para que no se transmitieran. Y bueno, no sé, pero nosotros ahora estamos en 2026, ¿vale? Pero desde 2020 hasta 2021, 2022, tal como se llevó por lo menos, bueno, sufrieron muchas personas, hubieron muchas víctimas, pero para lo que era que no se había visto en la época moderna una pandemia, o sea, como que la actuación de los sanitarios y todo esto fue muy buena. Sí, la verdad que los sanitarios, hospitales, desde los médicos a enfermeros a personal sanitario, demás, pues además ellos estaban jugando la vida porque no se conocía el virus hasta dónde podía llegar, y luego tenían que volver a su casa para contagiar a sus hijos, a sus padres. Pero la verdad que se portaron muy bien, hicieron una gran labor, hubo más o menos coordinación, y bueno, pues yo creo que hay que agradecer a todo este colectivo sanitario, como a las cajeras de Mercadona o de cualquier supermercado, que estaban allí cuando pasaban cientos y cientos de personas que no sabían si estaban infectadas o no estaban infectadas, pues estaban allí al pie del cañón, ¿no? Y nunca se había hecho que en tan poco tiempo desarrollaron una vacuna para el tema de... Bueno, eso hay sus dudas sobre las vacunas, ¿no? Sobre los efectos secundarios, la rapidez, Sí. intereses farmacéuticos, pero eso ya es un tema muy largo para hablar aquí. Sí. Bueno, está ese tema, sí. Pero después estamos en el tema del COVID, y hace poco, bueno, por el tema de la guerra de Ucrania y todo eso, de Rusia, Ucrania y todo eso, se estaba hablando en algunas noticias, que se estaba hablando de que o la Unión Europea o todo así, que hacía falta como un botiquín de seguridad, cosas así. Bueno, ahora la Unión Europea hace unos años, bueno, hace un año más o menos, dijo la famosa mochila esta de 72 horas, mochila de emergencia, que bueno, eso ya la teníamos ya nosotros. Ya tengo un libro que se llama Prepárate, prepara tu familia para sobrevivir, y hablamos de la mochila esta. Digamos, Europa lo dijeron un poco, no lo dijeron muy seriamente, ¿no? Pero bueno, lo que hay que tener es algo preparado, pues si tienes que salir de casa, pues tener ahí, pues tener agua, comida, documentación, linterna, ropa de abrigo, y un botiquín. Es muy importante tener un botiquín con medicinas, ¿no? Pues medicinas que hay que tomar, pues tener almacenadas, por si en un momento dado pues hay un corte de suministro o el apagón, no hay luz, no puedes comprar en las farmacias tan cerradas, tener un dinero metálico en casa, porque no se puede pagar todo con tarjeta, no funcionan los datáfonos. Eso hay que tener algo de prevención, y después con todo esto que está pasando, pero bueno, la guerra, ahora está la guerra de Israel con Estados Unidos con Irán, está la guerra de Ucrania, ha estado el COVID, la Filomena, el terremoto de La Palma, las inundaciones como el Dana, bueno, todos estos desastres naturales, malos desastres, digamos, por guerras, pandemias y cosas así, pues hace que tengamos que tener, sobre todo mentalizados de que puede haber una situación de emergencia, y prepararnos tanto en material que acumulamos en casa, en la mochila, en el coche, como aprender pues técnicas de supervivencia o preparacionismo, de saber buscar agua, tener una ruta de escape, saber dónde reunirnos con nuestra familia, tener un plan familiar de emergencia, ¿no? Claro, por si acaso. Y
yo lo he visto en películas, no he visitado Estados Unidos, pero en las casas de Estados Unidos suele tener como un pequeño sótano o Búnker, no sí, sé, bueno. un búnker, pero... Bueno, en Estados Unidos, cuando la Guerra Fría, cuando Sí. estaba la Unión Soviética, pues bueno, hubo mucha obsesión con la guerra nuclear y algunas casas tenían su búnker o la comunidad unos búnkeres. Luego otras casas tienen un sótano, sobre todo en la zona de los huracanes, porque cuando arrasa el huracán se meten en el sótano y vuelan todas las casas de madera, que vuelven a hacer la de madera y vuelven a romperse, ¿no? Pero ellos tienen más mentalidad de preparacionismo, prepper, como les llaman, y tienen pues más gente, tienen más comida, igual tienen comida para 100 días, tienen armas, tienen máscaras un poco más, igual demasiado obsesionados, pero bueno, tal como está el mundo, pues ahora mismo no sabemos, más vale pasarse que quedarse corto, ¿no? Sí, también ha habido películas de, sí, o tsunami, o Sí, sí. inundaciones grandes, o todo esto, ¿no? No sé hasta qué punto en España y en Canarias eso sería bueno también tener. Hombre, bueno, yo creo que la gente se va un poco ya mentalizando, ¿no? Pero aún así, pues la gente tiene que tener pues comida en casa pues para 3 o 4 días. Tampoco puedes tener, ni tienes espacio ni tienes dinero para acumular comida. Tienes que tener comida, agua, pues sí que tienes que tener bastante agua. O las botellas de agua, pues una vez vacía la puedes rellenar con agua del grifo. Tienes un almacenado guardado en el trastero, en un cuarto agua. Tienes que tener luego linternas, hemos visto el apagón, tener dinero metálico en casa, tener documentación en un pendrive, todo meterlo por si pierde como pasó en La Palma, que se perdieron las escrituras y luego no podían demostrar que la casa era suya. Bueno, tienes que tener una serie de elementos, desde la mochila hasta de 72 horas y demás, hasta cosas almacenadas, y luego tener un plan familiar, o sea, saber qué tiene que hacer tu familia, porque si hay un desastre, igual tus hijos están en el colegio, tú estás en casa y no puedes volver a casa porque hay una riada o hay un incendio, pues tener un punto de reunión, una ruta de evacuación, una forma de transmisión, de enlazar con ellos, bueno, tener un plan familiar de emergencia que es fundamental, ¿no? No sé, porque esto es bueno hablarlo, no sé, desde el punto de vista de la seguridad, porque pasó en La Dana, por ejemplo. Sí. Claro, eso llegó a la riada, pero había muchas familias que tenían sus chiquillos en el colegio y todo, por eso había mucha gente que fue a buscar, Sí, etc. claro. No sé qué pesa más, claro, porque somos humanos. Entonces, ¿qué pesa más? Desde el punto de vista de seguridad, priorizar tu propia seguridad. Somos humanos, también queremos nuestra Bueno, familia. lo que vamos a priorizar es nuestra familia, pues nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestra mujer, nuestro marido, eso, entonces pues, por eso, y luego ya si puedes ayudar a la gente, ayudar a la gente, ¿no? Yo estuve en La Dana al principio de todo y bueno, y ahí, bueno, fue un desastre grandísimo, tardaron mucho las fuerzas de emergencia en actuar, el ejército, la policía, bueno, porque prácticamente por motivos un poquito políticos, pero al final eso ha tenido consecuencias de más muertos, más heridos y más devastación que hubo, ¿no? Entonces se ayudaba a los vecinos, se ayudaban porque siempre estaba solo el día, ¿no? Y bueno, mucha gente pues no tenía guardada en casa comida, no tenía una linterna, no tenía agua, o sea, ciertas cosas que te pueden ayudar en caso de emergencia, que la emergencia sea menos emergencia, ¿no? Yo creo que extremando las precauciones, no sé, pues sí, es una razón de peso y a buscar a tus seres queridos. Claro, por eso si tienes un plan, tú sabes que tus seres queridos, en caso de que no puedan volver a casa, pues has quedado en la plaza del pueblo, en la iglesia, pues ya tienes un punto donde van a poder acudir. El problema, por ejemplo, cuando el apagón en Madrid, había muchos chavales que tenían que volver a casa, no sabían volver a casa porque iban en metro, nunca habían ido por arriba, no tenían mapa ni nada, los padres querían ir, pero no tenían gasolina, porque no llevaban el depósito lleno, la gasolina no funcionaba, no podían recogerlos. Bueno, hubo un poco de caos con todo esto, pero bueno, menos mal que no duró ni 24 horas, pero hubiera durado 3 días, hubiera sido problemático, hubiera habido vandalismo, robos, y bueno, las consecuencias hubieran sido peores. Leí también, bueno, cuando pasó lo del volcán de La Palma, otro desastre también, ¿no? Pues sí, gracias a Dios no se llevó vida humana y todo esto, porque sí dejó bastante destrozos de casa. Sí, bueno, arrasó el pueblo entero de todo, que se llamaba. La gente tuvo que salir rápidamente de casa y no salió sin nada. Si tienes tu mochila preparada y ahí llevas ahí una pendrive con la documentación, llevas tu medicina porque a ti te evacúan a un polideportivo.
Pero si tienes una persona mayor que está tomando unas medicinas, en el polideportivo no va a tener todas las medicinas de todo el mundo. Entonces, pues eso, tienes que salir tú con una pequeña mochila preparada en casa para si tienes que evacuar, pues tener ahí tu linterna, tu ropa de abrigo, tu documentación, tus medicinas, tu botiquín, todo lo que necesites por lo menos para pasar las primeras horas, ¿no? Entre ellas 72. ¿no? Y no sé hasta qué punto, pero dice que en volcanes desde hace siglos, pues también se han producido desprendimientos de rocas de tierra que han parado a llegar a mar, que Sí. pueden desembocar en olas. Sí, bueno, si es muy grande puede hacer una ola. ¿Sí? Hay por ahí una leyenda que la media isla de La Palma se puede caer y hace un tsunami gigante a Estados Unidos, pero bueno, La Palma No sé dentro hasta de lo qué malo. punto es cierto, pero no sé si es bueno, sí. Depende de la cantidad de roca que entre aquí. Bueno, pues fue progresivo, fue cayendo poco a poco, porque la lava iba avanzando por ahí de la televisión, iba poco a poco, iba comiéndose el pueblo, que no fue una riada grande, ¿no? Que hubiera podido pues, pillar a la gente ahí, pues hubiera habido fallecidos. Ahí poco a poco dio tiempo a la gente a huir y no estar allí, aunque luego arrasaron todo su pueblo, sus casas, sus comercios, sus negocios, sus granjas, todo, ¿no? Pues no sé que por ese tipo de desastre, pues sí sería tener refugio bajo tierra. No, pero ahí es el volcán, ¿no? Porque bajo tierra te sube la lava El por encima. volcán no, digo la inundación. No, pero inundación bajo tierra se te va a ir para abajo. ¿Tampoco? En inundación hay que subir para arriba. Ah, vale. Si es en el campo, pues subir lo más alto posible. Y si estás en un edificio, pues subir lo más alto, ¿no? Ah, vale. Incluso ahora que están reconstruyendo Valencia, están proponiendo que lo que son las casas bajas, esas dejarlas diáfanas o vacías, y la gente viva a partir de la primera planta, para si viene una ola o un agua corriendo, que entre por ahí, pero que la gente no viva ahí. Pasa que los garajes normalmente están en los subterráneos. Entonces, ahí es lo primero que se va a inundar, lo que pasó en Madrid. Sí, Mucha sí. gente fue a sacar el coche del garaje porque empezaba a llover, pero luego cuando fue a sacarlo ya llegó todo el tsunami, entre comillas, que llegó la ola gigante y no pudieron sacarlo. Mucha gente murió ahogada en los garajes. Lo digo, yo estoy pensando por el rollo de decir la película, esto de, sí, no ya rollo inundaciones como la Dana que fueron por riadas, etcétera, sino ¿cómo se llama esto? El tsunami, dijo. Los tsunamis grandes y todo. Vale, que sí, que lo ideal es subir edificios altos y todo esto, no tiene, pero supongo que la oleada o el nivel del mar se terminará yendo y bajar a su cauce cuando todo Sí, bueno, termine. el tsunami primero te arrasan y luego ya poco a poco va recuperando el nivel. Ah. Pero pasa que como ha arrasado todo, pues estos son escombros, coches rotos, muebles, que es lo que golpea a la gente, ¿no? Contra esos desastres, la verdad que puedes estar preparado, pero poco te va a servir. Bueno, pasa que si, por ejemplo, si tú vives te subes a un cuarto piso y tienes algo de comida, tienes agua, tienes linterna, tienes ropa de abrigo, pues los 3, 4 primeros días o 5 hasta que lleguen las autoridades a rescatar a la gente, pues vas a tener algo de comer, algo que beber, algo para alimentar a tus hijos pequeños. Pues por eso tener algo preparado, pero un desastre grande es complicado sobrevivir si te pilla directamente. Yo vi la película Lo Imposible y no sé hasta qué punto es verdad, pero el chiquillo se metió dentro de la piscina Sí, para... No, la película está basada en hechos reales, ¿no? Que además es una familia que era española. Sí. Y bueno, pues si viene la ola y mejor meterte bajo la piscina y que te lleve, ¿no? Pero mejor es subirse arriba a un edificio más alto o a una montaña, lo más lógico, ¿no? Y luego pues el tsunami fue enorme, ¿no? Hubo no sé, más de 100.000 muertos porque arrasó islas enteras, no estaban preparadas, cabañas no tenían altura, pues eso arrasó todo el mar. Ok. Vamos con una pregunta de cultura militar, ¿vale? Porque está claro que, bueno, tal como está pasando ahora, que hay muchas guerras y todo esto, que no depende de la ciudadanía en general, sino de los políticos de turno, de los mandatarios de todos los países, que son los que inician esa guerra, por así decirlo. Entonces, yo desde el punto de vista del razonamiento, los militares son necesarios por el tema de defensa. Claro, por el tema de defensa, pues si pasa un catástrofe, o te pillan o
o si quieren atacar tu hogar de manera injusta, pero no sé hasta qué punto sí se ve eso como razón de peso de ver a los militares como defensa y no como ataque. No sé si eso se da un razonamiento en los primeros años de militar. No, tienes que estar preparado para defenderte, pero también para atacar. Porque al final, el primero que atacas, si tú estás si solo te defiendes, el enemigo se hace más fuerte, entonces tendrás que atacarlo para acabar con ellos, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, si a ti te ataca un convoy, hay un convoy por Afganistán y te atacan los talibanes, tú te defiendes. Pero si no vas a por esos talibanes y los eliminas, al día siguiente te vuelven a hacer otra emboscada. Bueno, los 2 días. Entonces te está preparado para combatir y está tanto ofensivamente y defensivamente. Porque si a ti te hace... es muy bonito decir que nosotros estamos para defendernos, pero también estamos preparados para atacar. Porque al enemigo lo atacas para debilitarlo. Si tienes que atacar sus bases, tienes que atacar sus misiles para que con esos misiles no te ataquen después, ¿no? Sí, eso sí, porque está dentro de una misión, pero desde el punto de vista ya desde el gobierno, o sea, nosotros como España y no sé qué, no sé si ustedes son como los médicos que hacen un juramento hipocrático, todo esto, que si mi gobierno dice que, yo qué sé, me lo invento, atacamos, yo qué sé, a Afganistán, pues entonces tengo que ir sí o sí. El militar obedece al gobierno Sí. de turno que haya, entonces nosotros los militares no somos los primeros que no queremos ir a la guerra, porque sabemos lo mal que se pasa. Pasa que la guerra lo hacen los políticos. Claro. Y bueno, pues en España pues estamos ahora como estamos y necesitamos un ejército más preparado porque hay que invertir más dinero de la defensa, que la defensa es instruirte también, es tanto ofensiva como defensivamente. Pero el militar obedece órdenes de los políticos. Cuando estábamos en Irak, llegó el político de turno y dijo nos retiramos de Irak, dejando una misión a medias, ¿no? Si ahora nos mandan ir al Líbano, pues estamos en el Líbano, nos mandan ir a Afganistán, vamos a Afganistán. El militar va donde le mandan los políticos, ¿no? Pero tú como persona, no sé cómo están las cosas ahora, como persona física que también que eres, tú te puedes dar de baja de militar cuando quieras. No te puedes dar de baja, tú estás, digamos, como un bombero que hay fuego y me voy a mi casa, no. Tú tienes que estar para lo que te manden, ¿no? Lo que pasa es que luego, si te mandan una cosa que es ilegal, o va contra el derecho internacional, o es una masacre, tú te puedes negar a hacerlo. Vale. Ok. Pero después, no necesariamente, no todas las misiones son ir a la guerra, sí, irte de batalla. Algunas misiones pueden ser de salvamento en la propia guerra. La mayoría de las misiones que ha ido a España ha sido de pacificación o de ayuda humanitaria, ¿no? No ha ido ninguna misión de combate para atacar un país. Porque la política de España pues es más, tiene unos principios más light, digamos, y no es ofensiva. Siempre que hemos ido de misión, pues tanto en Afganistán, para pacificar, en Kosovo, en lo que es Bosnia, en el Líbano hay una misión de interposición para que no, digamos, se maten entre ellos. Un poquito siempre ha sido misiones de paz, ¿no? O de ayuda humanitaria, ¿no? Perfecto. Y bueno, me he enterado hace poquito que también, aunque los más conocidos son el de Ucrania, el de Israel, el de Irán ahora y todo esto, que hay muchos conflictos que no salen por la tele, pero que existen. Hay muchos conflictos que no salen y no sé por qué motivos, porque en África, por ejemplo, en Sudán y toda esa zona allí, están matando un montón de cristianos, no sé si han ya más de 50.000 muertos, y eso no sale en las noticias. Matando cristianos, a los que queman las iglesias. Es un conflicto que no se pueden defender porque no tienen armamento y ahí no se interviene. Entonces aquí la política un poquito juega a sus intereses y también te venden un poco pues el bando que les apetece a ellos, ¿no? Hay muchos conflictos que, como no salen en la noticia, mucha gente ni se entera, y luego políticamente no se quiere meter porque les interesa estar a un bando o a otro, ¿no? Cuando fue el mandato de Aznar, no sé si tú estabas en el militar y todo eso,
está pasando más o menos lo que está pasando con Irak, que hay como una amenaza que Estados Unidos dice que hay armas de destrucción masiva y como que pide apoyo a otros países para atacar, casi Sí. parecido. No sé si en esa época cuando fue España pues, intervinió, sí, apoyando a Estados Unidos. Bueno, ahí pasa que Estados Unidos hace la guerra y luego la OTAN manda una misión de la OTAN un poco para pacificar la zona. A veces que había que atacar, España pocas misiones, pues los americanos sí que pues es urgente y van a por ellos. España está un poco ahí para pacificar, pero bueno, si te atacan tienes que responder, ¿no? Porque si no pues te van a matar, ¿no? Si te están disparando desde una azotea, pues tienes que ir a matar de la azotea porque si no te van a matar, ¿no? Y entonces, pues bueno, tú vas en marco de la Unión Europea o vas en marco de la OTAN, como enemigo de la OTAN, a la misión que te den, ¿no? Te asignan un sector y España aquí está Francia, aquí está Italia, está Holanda, van distribuyendo los sectores con misiones, ¿no? A que te den. Un tema que está ahora en tendencia y yo fui a Japón, ¿vale? Y fui a Hiroshima y ahí fui al epicentro donde cayó Sí. la primera bomba atómica y todo eso ahí. Sí. Aquello fui al museo y fue un desastre total y aquello fue, claro, y vimos lo que era la historia y claro, y vimos la razón de por qué se conserva hoy en día las armas nucleares tanto en Estados Unidos como la Unión Europea en Francia y todo esto, y después la Unión Soviética también tiene lo suyo, y que no se han abolido por miedo a que si uno lo deja de tener y el otro tiene, Se llama la disuasión. Si tú tienes armas nucleares, yo tengo que tener, porque si no, estoy en desventaja y cuando quieras me puedes eliminar. Bueno, cuando estaban los bloques soviéticos y Estados Unidos, bueno, entre ellos había mucha tensión y estuvo a veces a punto de estallar una guerra nuclear. Ahora tenemos problema de los países estos como Irán, países un poco islámicos que se están armando con armas nucleares, que esto es bueno, como ellos realmente se creen que si mueren no irán al cielo, pues puede ser que cogen y les da igual morir con tal de matar al enemigo, ¿no? Entonces, pues es un peligro con estos países que entonces, pues eso se controla mucho, pero es complicado hacer un tratado de paz y que nadie tenga armas, porque ya hay miles y miles de ojivas nucleares, tanto en Estados Unidos, en la OTAN, en China, en Rusia, en Irán. El miedo en sí a decir, claro, que si no tengo un medio de disuasión porque... Claro, luego va a parar un poco al enemigo, la disuasión es muy fundamental en una guerra para que no te ataquen o te invadan, ¿no? Sí, pero el tema, no sé si, y aquí viene mi pregunta por el tema de miedo, no sé si los militares han innovado y con los años que hoy hay tecnología para disminuir el número de bajas de armamento no letal, si existe. Bueno, se cambió, por ejemplo, el calibre de los fusiles de 7,62 a 5,56 para que en vez de matar a una persona lo dejaras herido. ¿Por qué? Porque un herido necesita luego 3 o 4 más una vez que le cuiden, evacuarlo, enfermero y tal. Entonces involucras a más gente con herir a una persona. Pero bueno, el armamento tiene que ser letal. Pasa que a veces hemos sido tan poco letales que el enemigo, si es letal, yo tengo que ponerme a su altura, pues si no va a tener la ventaja, ¿no? De Europa en general y España en particular, pues hemos aflojado un poco en este tema y al final te das cuenta que si el malo es malo, tú tienes que saber defenderte y tener armas para defenderte de este malo, ¿no? O sea, bueno, sí, para proteger tu vida, sí. Claro. Pero no sé, el rollo romanticismo de que un militar, y este razonamiento lo tenemos todos, el otro bando también, la gente buena te estoy hablando, es otro militar igual que tú y tendrá su familia, su chiquillo y todo. Los militares no quieren la guerra, te llevan a los políticos y son jóvenes que van a morir. Mira, en Rusia y en Ucrania, por una cuestión política de Putin y el Zelensky pues los que mueren son chavales jóvenes de tanto Ucrania como el chaval ruso de 18 años que lo mandan allí y al final va a morir.
Entonces ellos van a lo que le manda su país. Esté de acuerdo o no está de acuerdo con la guerra, no tiene ningún odio contra el otro, pero te han mandado, tienes que luchar, ¿no? Pues un poco lo que es la política. Al final, la guerra la hacen los políticos, los militares simplemente obedecemos órdenes, ¿no? Claro, claro. No sé si ha habido en la historia, supongo que sí, dos soldados de distintos bandos que se hayan hecho amigos o lo que sea. Sí, sí, hay muchas historias, tanto de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial está la noche famosa de Navidad, que se juntaron los alemanes con los aliados, que lo celebraron juntos y al día siguiente ya empezaron a matarse otra vez. Pero bueno, estuvieron ahí jugando un partido de fútbol, es una historia más real, ¿no? Sí. Y luego, bueno, gente que se haya conocido en guerras que al final se han ayudado unos a otros, porque al final somos personas y el enemigo es otra persona como tú, que está por circunstancias políticas que está en otro bando, ¿no? Y eso que ha pasado en el soldado Brian ha pasado de verdad, esto de salvar un tío y cargar con esto a la guerra. Bueno, yo creo que algo de verdad tiene la película, pues están hechos reales, pues bueno, es un poco propaganda, un poco de proteger un poquito pues a una familia que ha perdido un montón de hermanos, pues y de rescatar a uno para que la madre no perdiera a todos los hijos, ¿no? Pero bueno, yo creo que está bastante en hechos reales y bueno, se ve un poco lo que es la guerra, todo lo que conlleva, pues que hay casos particulares y bueno, al final todos somos personas, ¿no? Claro, claro. Bueno, siguiendo militar, ya sé lo que me va a responder, pero voy a hacer dos preguntas de lo que pasó al podcast. La primera es, ¿crees en la meritocracia? En la meritocracia. Claro. Sí, no sé, te refieres que Sí, se hace por méritos. Que si eso pasa en la vida real. Sí, pasa la vida real, políticamente menos, en algunas empresas más, hay gente que luego le premias porque es bueno y se lo ha ganado. En el ejército, bueno, hay distintos tipos de evaluaciones, pero bueno, mucha gente llega arriba por méritos, gente que bueno no llega por circunstancias y gente que no merece llegar igual llega. Pasa que últimamente se da existe lo que se llama, no, es más difícil, el enchufe en la carrera militar. Bueno, puede existir en algo, pero bueno, ahora mismo también está todo un poco también politizado, sobre todo los mandos de arriba, pues bueno, ahí es un poco el gobierno de turno, pues tira a colocar unos a otros, pero bueno, dentro del ejército hay poco, ¿no? Porque digamos que venimos todos de la misma academia, ¿no? Y hay otros cuerpos y tal, que es más fácil manejarlos políticamente y suele ocurrir, pues bueno, que lo hemos visto pues con algún jefe de policía, pues que ha salido ahora detenido y demás, que lo habían colocado allí, no por mérito, sino un poco porque era, digamos, aceptaba al gobierno de turno, ¿no? Sí, pero supongo que ahí al haber más rigor, supongo que, no sé, o del batallón o del grupito, yo qué sé, el que destaca más y que Claro, que asciende destaca antes. más, que asciende más, tiene más cursos, tiene más misiones, tiene idiomas, bueno, hay un sistema de evaluación que ya digamos que por escalas y por un poquito por pirámide, pues bueno, pues te da falta para que sea con el que hable inglés, que tenga el curso de esta mayor, que tenga un curso determinado, que las evaluaciones luego tus jefes te ponen una nota de evaluación según cómo trabajas, cada año te hacen un IPEC, que es un informe personal. Bueno, si estás arrestado y todo eso, pues te vas para abajo, si has hecho bien tu trabajo te vas para arriba. Que también es un poco subjetivo a veces, porque también depende del jefe que tengas. Pero bueno, dentro de lo que hay en la sociedad, yo creo que está bastante bien hecho, ¿no? Y la segunda pregunta, ¿eres feliz a día de hoy? Sí, yo soy feliz, yo creo que sí. Puedes argumentar. Bueno, pues tengo una mujer encantadora, mis hijos, tengo salud, pues la verdad que sí. Cuando vemos todas las desgracias que hay por ahí en el mundo, ¿no? Pues, como digo, te da la gana, ver los problemas, luego ves un poquito también la sociedad, pues bueno, que otros países que están mucho más pobres, que están las guerras, lo que está pasando. Bueno, aquí vivimos bien y la gente no se da cuenta de lo bien que estamos en España, en Canarias, tener salud ya es una cosa muy importante, ¿no? Cualquier persona que está en un hospital daría cualquier cosa por estar bien, ¿no? Una cuestión de dinero, menos dinero, pero tener gente que te quiere, querer a la gente, bueno. Y luego, pues, si crees en Dios, pues, también pues, una forma de tener una misión en la tierra, ¿no? El vivir circunstancias tan duras te ha llevado, sí, a tener una visión más, sí,
por así decirlo, positiva de la vida. Bueno, yo por suerte he visto cosas, pero tampoco he tenido muchas cosas duras en mi vida. Bueno, me quemé y tal, pero bueno, he tenido siempre una vida bastante buena, no me puedo quejar, ¿no? Ah, vale. Pero bueno, pero ves historias de gente, de amigos, o historias que te han contado de alguien, o las has visto en alguna guerra o en algún conflicto, y ves que hay que valorar lo que tenemos, ¿no? Que la gente se preocupa porque le ha dado golpe el coche. Bueno, está un golpe en el coche, no es tal. Lo que es grave es que tengas a un familiar en el hospital, que tenga un cáncer, todas estas cosas, cuando te cambia un poco el chip y te hace un poco valorar lo que tienes, ¿no? Que tenemos que hacer valorar un poco más lo que tenemos, ¿no? No sé si siendo militar, el miedo a la muerte desaparece. Porque si tienes que ir a la guerra o te cambia esa visión. Mira, yo creo que no desaparece nadie, ¿no? La muerte siempre puedes tener, más o menos. Sobre todo más que por morir, por lo que dejas, ¿no? Pues si eres padre, pues dejas a tus hijos, y si eres hijo, pues a tus padres, el disgusto que le puede dar o el problema que hay, un poco lo que dejas, ¿no? Y luego depende también un poco de la edad, ya cuanto más mayor ya has vivido y bueno, pues es una cosa natural, hay que morir, ¿no? Pero bueno, digamos, a morir dignamente, no morir con dolor, no ser una carga en hospital muchos años, pero bueno, y no por ser militar, no, es cada persona tendrá su pensamiento sobre la muerte, pero... No trabaja psicológicamente para la aceptación. ¿De la muerte te refieres? Sí, claro. Bueno, depende un poquito también de lo que pienses un poco de la vida, de la fe que tengas, de que creas algo o no creas algo, de creer que sea algo después de la vida, y luego pues sobre todo también lo que te puede preocupar es, digamos, lo que dejes en la tierra, ¿no? Sí, claro. Porque pues si dejas a tus hijos, pues el problema puede ser un hijo criar sin padre, sin familia, pues bueno. Pero es una cosa que cada militar, cada persona es diferente, porque al final los militares somos gente de la sociedad que ha estudiado una carrera militar, como otro bombero, como otro fontanero, como otro cajero. O sea, al final es la persona, ¿no? Cada uno tiene su concepto de la vida, ¿no? De la vida y la muerte. A lo mejor son un poco como los japoneses, de honor. Si yo tengo una guerra y tengo un problema en mi país, pues posiblemente pues, los militares tienen esa formación y ese espíritu que es para lo que los preparan, ¿no? En los cuarteles ponen todo por la patria, pues hay que dar la vida por la patria. O sea, que la patria al final es el pueblo, es la gente, no es el gobierno de turno, al final es la gente que ayuda, la gente que hace un rescate, que se tira al mar a rescatar a alguien y se muere, es por ayudar a alguien, ¿no? Pero los militares en verdad lo que hacen es intentar ayudar a la gente, ¿no? Pues dentro de su faceta militar, otros tienen su faceta de enfermeros, de médicos, de policías, cada uno tiene su faceta, ¿no? Yo siempre lo he razonado, y para añadir un toque de humor a esto, yo creo que si va a una guerra y más bien por culpa de los políticos, yo creo, gracias a Dios, bueno, nací con parálisis cerebral, así que nunca me tocará ir allá, pero ni hacer servicio militar ni nada. Pero si yo me viera en la habitación, yo lo más que valoro en la vida, y creo que desde el punto de vista a favor de la vida es lo más valiente, yo valoro la vida. Así que yo, si fuera ahí, mis soldados me llamarían cobarde, mi jefe también, pero yo me haría el muerto. No, así te digo. Eso es lo que dices, pero luego al final, además en las guerras se ha visto, y al final les preguntan por qué combaten, y combaten por su compañero de al lado. Porque si no le protege lo van a matar, ¿no? Y tú aquí vas a defender a tu familia y no te vas a hacer muerto, vas a defender dentro de tus posibilidades todo lo que puedas, ¿no? Y al final es eso, ayudar a la gente y tus seres queridos protegerlos. Si tú estás y nos invaden aquí en Canarias y te atacan la casa, estoy seguro que te lo vas a hacer muerto, tú vas a defender tu casa, aunque sea lanzándoles el Carmelita esta en la cabeza, ¿no? Pero no tendrás que hacer. Vale. Bueno, no sé. Bueno, la verdad que solo nunca se sabe hasta que te llega, ¿no? Claro. Bueno. O quizá cruzaremos el charco, acá no, pero yo veremos. Bueno, a veces habrá que huir, si ves que no puede ganar, pues te vas a morir como un tonto, ¿no? Pues ya vamos a retirarnos y nos salvamos la vida, ¿no? Depende de la circunstancia o la misión que tengas, ¿no? Pero si eres militar, pues no puedes abandonar igual que un incendio, el bombero no puede decir, me voy que me voy a quemar, no tendría que apagar. O un médico con el COVID ahí jugándose la vida. Claro. Tú aquí pones podcast, pues igual tienes, ya te digo, compartir todo lo que puedas.
Claro. Bueno, ahora vienen las preguntas últimas, rápidas y felices, ¿vale? ¿Cuál es tu película favorita? Mi película favorita, Cinema Paradiso, no sé si la has visto, que es de un cine de pueblo antiguo, pues bueno, que como evoluciona el cine, como la gente iba al cine y luego ya pues se pierde un poco con todo esto de, bueno, ahora ya con el periodo con los vídeos, bueno, es una película de mis películas más favoritas. Qué bueno. ¿Canción favorita? ¿Canción favorita? Pues yo no sé mucho de música, pero bueno, me gusta mucho Julio Iglesias, las canciones de Julio Iglesias me gustan bastante. ¿Libro favorito? ¿Libro favorito? Pues, aparte de los míos, que me han gustado, los libros, pues bueno, el libro favorito, pues me gustó mucho El perfume, los libros que me han gustado, y uno se llama Embajador en el infierno, que trata un poco los españoles que estuvieron combatiendo ahí en Rusia, y ves ahí un poco valores y ves lo mal que lo pasaron, y bueno, y es basado en hechos reales, ¿no? ¿Cuántos libros has escrito tú? Escrito 3. Se llama, ¿Cuál es el título? Prepara tu familia para sobrevivir a desastres y emergencias. Te da un poco lo que tienes que tener en tu casa, cómo prepararte, aprender a topografía, tener tu mochila preparada porque hay que salir y tener un plan de emergencia. Luego hice otro que se llama Apagón Eléctrico, hace ya 4 o 5 años antes del apagón eléctrico, que eran como 20 consejos para preparar el apagón, ¿no? Desde tener un plan de emergencia, tener un plan vecinal, amigos, tener linternas, tener velas, tener agua, tener muchas cosas preparadas, como 20 consejos para un apagón. Y luego el último que hice, líder, cómo mejorar tu liderazgo, que es cómo tiene que ser un líder, ¿no? Pues las características de un líder, analizándolas y con ejemplos, bueno, de mi vida que he visto en el ejército, pues la honestidad, el valor, el ejemplo, el saber delegar, el saber manejar a la gente, un poquito ser humilde, bueno, varias características sobre el liderazgo, ¿no? Qué bueno. Vale. Y bueno, ¿y qué hace Manolo para distraerse cuando no está trabajando? Bueno, yo hago deporte, estoy nadando mucho en el mar, me gusta nadar en el mar, ahí en las canteras. Además voy nadando ya oyendo podcast, con unos cascos y voy nadando ahí en el mar. Y luego siempre estoy con mi curso, ¿sabes? Pues la semana pasada hice un curso de topografía, bueno, lo impartí. Ahora estoy preparando un curso de búsqueda de personas, tengo una charla ahora de seguridad en el Corte Inglés el jueves, me parece. Bueno, en conferencias que yo de preparacionismo ante desastres y demás. Siempre estoy liado con alguna cosa. Qué bueno, eso es bueno, hombre. Pues sin más demora de parte de mi patrocinador y mío, te voy a dar un regalito. Pero antes, firma nuestro baloncito oficial. ¿Tienen poli por ahí? ¿Ahí con eso? Muy bien, ya vas preparado. Bueno, cámara, prepárate. Que hay que hacer todo el mundo prepararnos para cualquier desastre, cualquier emergencia, o si hay una catástrofe, saber qué hacer por lo menos, ¿no? Sí. Pues muchas gracias, Jorge. Pues de parte de mi patrocinador y mío, un lote de especies como esta. Pues muchas gracias, muchas gracias, lo tomaremos. He probado ya el picante, probaré luego el limí, el de suave. Es un lote de gente con autismo, pues prepararon este lote. Pues esa gente que lucha, sobre todo los familiares que tienen allí, y integrarlos lo máximamente posible. Y luego dentro del libro Prepárate hay un capítulo que lo pongo para gente discapacitada, que hay que tener previsto un plan, porque por ejemplo hay gente en silla de ruedas y el ascensor no funciona, esa gente que va a borrar por la escalera. Entonces tiene que ser alguien encargado de sacar a esa persona, porque los padres son mayores y no pueden. Bueno, hay que tener siempre un plan para todos, desde padres, hijos, gente discapacitada, la mascota, todo, ¿no? Preparar un poquito un plan de evacuación. Supongo que sí, claro, en los militares no hay gente con discapacidad. Hay cuerpos de mutilados, que gente que ha tenido, pues le ha volado una pierna, pues una mina,
o la de tiro y tal, entonces están dentro de, están en oficinas o en algún cuerpo de mutilados. Gente que sea, Sí, 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 después de hacer después de servicio. hacer, sí, está en Afganistán y eso, tiene una explosión. Bueno, vale. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Muchas gracias por contestar Un de placer, manera tan amplia y sincera. Eso. Hemos aprendido un montonazo. Pero, Gracias por contar tu historia y bueno, nos veremos en el camino. claro que sí, cuando quieras, estamos haciendo una entrevista y encantado. Muchas gracias. Bueno. Y a ustedes, muchas gracias por visitarnos cada semana, muchas gracias por estar ahí. Y ya saben, para ver esta gente tan maravillosa como Manolo, pues suscríbanse, denle a la campanita y un me gusta. Que estamos en Canarias, no sean agarrados. Ahí estamos. Bueno.